Muy bien, vamos a continuar con la enseñanza sobre la carta escrita por Santiago. Vamos una vez más a recordar, a leer el texto que estamos estudiando, que es Santiago 5, versículos 19 y 20. Vamos a recordarlo, dice: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, una de las cosas en las que a veces nosotros, como personas, como seres humanos, nos enfrascamos es en identificar problemas. Nosotros somos expertos en identificar problemáticas, pero somos tardos o no nos gusta. Pueden haber miles de actitudes en nosotros, pero lo cierto es que no buscamos la solución a las problemáticas. Por poner un ejemplo solamente, tal vez no está relacionado con el tema, pero poniendo un ejemplo, a veces proponemos ideas para que la iglesia pueda marchar de una mejor manera, haya un mejor funcionamiento, sea más eficiente en cuanto al trabajo que Dios le ha encomendado. Y a veces hay alguien que dice, no estoy de acuerdo, eh, no me gustaría que eso se hiciera. Y podemos dar, a veces hay algunos que se enfrascan en no dar ningún argumento, sencillamente no les gusta, les parece mal y allí queda. Otros presentan miles de argumentos para que las cosas no lleguen a feliz término, pero tampoco proponen una mejor idea, cuando en realidad debiéramos decir, sí, la idea la podemos perfeccionar, podemos mejorarla, ¿qué tal si hacemos eso, esto o hacemos lo otro? Y así como pasa en varias áreas de la iglesia, también sucede con la persona que está extraviada. De pronto decimos, está extraviado, hay que dejarlo, pero de pronto no proponemos ninguna solución para poder ayudar a esa persona que de pronto no está bien fundamentada, de pronto está confundida en cuanto a conceptos bíblicos o sencillamente tiene problemas con distintas religiones. Entonces, eh, la Biblia nos suministra pautas que nosotros debemos poner en práctica cuando en nuestra congregación, o no solamente en nuestra congregación, sino a cada uno individualmente, se le puede presentar una persona con estas características, las cuales hemos descrito ampliamente en los estudios anteriores. Vamos a leer inicialmente Hebreos capítulo 5. Vamos a leer desde el uno y 2. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere,
para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre, sí, paciencia con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Aquí Hebreos, vamos a mirar el trasfondo de esto. Hebreos está explicando la diferencia entre los sumos sacerdotes humanos, que sabemos que venían del linaje de Aarón, aunque no siempre fue así. Hay datos históricos de que, aunque Dios pedía que fueran de Aarón, ya al final no todos venían de Aarón. O sea, hubieron sumos sacerdotes o hubieron sacerdotes más bien que le metieron un gol a la organización de sacerdotes del pueblo de Israel, porque ya al final esa línea se perdió. Entonces, eh, la diferencia entre Jesús como sumo sacerdote y los sumos sacerdotes humanos es que Jesús fue sin pecado. Sin embargo, el texto está diciendo que el sistema de sacerdote en la ley fue establecido para que acercara el pueblo a Dios y para que ofreciera o presentara ante Dios las ofrendas que habían fallado, las ofrendas de aquellos que habían pecado, perdón. Pero dice aquí algo importante. Dice que ellos debían mostrar paciencias con los ignorantes y extraviados. Es decir, con aquellos que de pronto estaban faltos de enseñanza o de pronto no eran tan hábiles en la comprensión de las escrituras, de ciertos conceptos bíblicos y que de pronto a raíz de estos conceptos, estas personas podían equivocarse y podían también hacer equivocar a cualquiera que les prestara atención. Entonces nos está diciendo que debían ser pacientes. ¿Y por qué debían ser pacientes? Porque ellos también estaban sometidos, sujetos a debilidades. Ellos no eran perfectos y estaban propensos a equivocarse. Entonces, este mismo principio es mostrado en otro contexto en Gálatas 6, 1 y 2, que lo hemos estudiado también ampliamente. Allí dice que si alguno ve a otro o alguno sorprende a otro en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Es el mismo principio, aunque en otro contexto, porque una falta ya es un pecado que el hermano está sometiendo y que está cometiendo. Ahora, el trato que debo tener con el hermano que ha pecado y que yo sé que pecó, que yo lo vi, el trato que yo debo tener es restaurarlo, rescatarlo de ese hueco en el que se ha metido. Rescatarlo y dice con espíritu de mansedumbre, no sea que de pronto cuando se volteen los papeles, yo venga a reclamar la misericordia que no tuve con aquella persona que falló. Es el mismo principio. El sumo sacerdote está lleno de debilidad y por lo tanto debía ser paciente con, con aquellos que estaban fallando en cuanto a estar extraviado
en relación al camino de la verdad. Ahora, es el mismo principio para nosotros hoy en día. Nosotros no somos perfectos, nosotros nos equivocamos aún sin darnos cuenta. No sé, desde que comencé a hablar, cuántos errores he cometido, cuántos me llevan contados ustedes que están escuchando. Sin embargo, en nombre de eso, de que no somos perfectos, nosotros debemos tratar de ser pacientes con esas personas y hacerles entender con mansedumbre el camino de la verdad. Ahora, siempre me gusta recordar esto porque a veces la mansedumbre que reclama una persona es mal entendida. Mansedumbre no es debilidad. Mansedumbre no es hacerme el de la vista gorda cuando alguien ha fallado. Mansedumbre es fuerza bajo control. De pronto, yo soy una persona de carácter fuerte o de pronto soy alguien de mal carácter y puedo con mi fuerza humana em, descargar toda mi ira de manera implacable sobre esa persona que ha fallado. Entonces yo en ese momento tengo que poner mi fuerza bajo control y decir las cosas que tengo que decir bajo los límites, los lineamientos del respeto. Entonces, y el ejemplo que ponían con el que se relaciona la mansedumbre, se relaciona con el ejemplo de los animales de fuerzas, como el caballo, el burro y otros animales que eran animales de una gran fuerza, sin embargo, eran conducidos por sus amos. Y habían dos maneras para alcanzar la mansedumbre en esos animales. Una era que obedecieran inmediatamente a la voz del amo. El amo con su voz los domaba, los guiaba por donde él quería guiarlos. O la otra, cuando no hacían caso a la voz del amo, el amo usaba la vara. Y la mansedumbre es un proceso, para alcanzarla es un proceso y es el ser humano quien decide cuál es el tratamiento que quiere que Dios tenga con él. Si es el tratamiento de escuchar la voz de Dios, de leer las escrituras y comprenderlas y obedecerlas, o si desea que Dios tenga el tratamiento de la vara con esa persona que está en el proceso de llegar a alcanzar la mansedumbre. Entonces, esa mansedumbre es en el momento que yo estoy en un tratamiento con una persona que ha fallado, sea una persona que de pronto ha cometido algún pecado o se encuentra extraviada. Entonces yo debo poner esa fuerza bajo control. Y es por eso en la Biblia existen dos personas, únicamente dos personas que son llamadas mansos. Uno es Moisés y otro es Jesús describiéndose a sí mismo como manso. Y ambos eran personas de gran fuerza, de carácter fuerte, que cuando tuvieron que decirle la verdad al pueblo, así les doliera, pues sencillamente la decían, pero poniendo sus fuerzas bajo control, siempre sometiéndose a la voluntad de Dios.
Vamos a otro texto en Hebreos 12 y 13. Hebreos 12:13. Nos dice la palabra de Dios. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, el texto empieza diciendo que la persona que va a guiar a un extraviado es una persona que está cojeando en el camino cristiano. Bien lo explicaron algunos hermanos en estudios anteriores, que era una persona que no estaba apartada del camino, que no ha negado el evangelio, que está luchando, pero eh, doctrinalmente es una persona que está confundida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sendas derechas en primer lugar para mí, porque el primero que tiene que estar seguro del camino por el que anda soy yo. Si yo no estoy seguro del camino, entonces no tengo autoridad, no tengo la madurez suficiente para poder restaurar a un extraviado. Porque imagínese, si yo estoy lleno de dudas, entonces, ¿qué queda para esta persona que está necesitando de alguien que lo guíe, de alguien que le muestre el camino? Entonces dice, hagan sendas derechas para sus pies. Y dice, ¿para qué lo cojo? Para aquellos que están enfermos y que no tienen claro el camino, que están extraviados, entonces no se salgan del camino, sino que sean sanados, que sean restablecidos, que vuelvan con seguridad al camino del cual no han debido apartarse nunca. Pero el primero que debe estar convencido es la persona que quiere restaurar, que quiere rescatar a, a, a esta persona que está extraviada. Ahora vamos a recordar un texto en Santiago que ya vimos. Santiago, capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, siempre Santiago se refiere a alguno. Y también en este 5, 19 y 20 hace referencia a alguno que se ha extraviado. Entonces, eh, la persona, el problema de y ya esta parte tocamos algo de esto en estudios anteriores, la persona que se extravía muchas veces no se pierde ella sola, sino que si alguno o algunos le copian, pues también esa persona puede guiar o llevar a que otras personas también se extravíen. Y como lo hemos venido diciendo, la iglesia del primer siglo era una iglesia que tenía todas las cosas en común. Eso lo describe el libro de los Hechos. Y tener todo en común era que todos
estuvieran al tanto de las necesidades de todos, de la tristeza de todos, de los logros de todos y, como dice el texto en Romanos, que es un mandamiento, ellos lloraban con aquellos que estaban llorando, con los tristes y afligidos, pero también eran felices con los logros que Dios hacía por medio de ellos. Y vemos, por ejemplo, la felicidad de la iglesia cuando Pedro fue rescatado de la prisión. Y usted puede ver muchos eventos donde la iglesia también sonreía con los logros de algunos hermanos. Pero esto no, y por eso es que debemos estar bien, bien firmes en esto. Esto no significa, por ejemplo, en el caso de que yo tenga que llorar con el que llora, no significa que de pronto eh, yo solamente esté ahí llorando y no haga más nada. Pues el concepto que tenemos del amor ágape es que tenemos que hacer el bien por la otra persona, ¿no? No estar en ese sentido de lástima, hermano, te comprendo, hermano, yo estoy triste contigo, entonces como estoy triste contigo y te amo, vamos los dos juntos, compramos un ico y nos ahorcamos los dos. No es esa la idea, es la intencionalidad de ayuda, de querer que la persona tenga un ánimo distinto. Aunque hay momentos, por ejemplo, cuando la persona está pasando por una pérdida de un ser querido, ninguna palabra que usted le diga a esa persona le va a consolar en ese momento. En ese momento yo puedo prestarle mi hombro para llorar, puedo incluso llorar con esa persona y orar a Dios para que le dé la fortaleza que necesita. A veces, hermanos, nosotros queremos hablar y tenemos que saber cuándo hablar. Hay momentos en que nosotros queremos hablar y terminamos dañando el momento más de lo que ya está. Y le sucedió a Elcana, Samuel capítulo 1, donde Ana lloraba porque su rival le afligía y le dice a Elcana, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no comes? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Quieren saber la respuesta? Elcana para Ana no era mejor que 10 hijos, porque aunque Ana lo amaba, el amor que se siente por un hijo y el anhelo de tener un hijo es completamente distinto al amor que se siente por el marido o por el esposo. Y lo mismo es el padre. El amor que siente un padre por su hijo es distinto al amor que siente por su esposa. Entonces la respuesta era no. Y fíjese que las palabras de ese hombre no fueron las que le levantaron el ánimo a Ana, sino el derramar su espíritu, el abrir su corazón a Dios completamente. Y allí dice que comió y ya no estuvo más triste. Entonces, es lo mismo que debemos procurar hacer con la persona extraviada. Tener intención, obrar siempre con intención, hablarle de tal manera que la persona pueda entender que está en un camino que no es el correcto. Pero teniendo en cuenta, como dice Hebreos 12:13, que el primero que debe armar sendas derechas para sí mismo soy yo si a mí me tocara
estar en esta tarea de andar restaurando a alguien que está extraviado, de hacerlo regresar. Y este principio de establecer sendas derechas para uno mismo es el mismo principio que Pablo le mostró a Timoteo cuando le escribió sus cartas. Le dijo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Porque el camino de la verdad, hermanos, no es un conjunto de reglas, porque eso era lo que pensaban los fariseos, que era un conjunto de reglas que había que cumplir. Entonces, eh, para quebrantar el sábado, ¿qué había que hacer? Por ejemplo, ellos tenían un conjunto de reglas. Por poner un ejemplo, si usted llena 2 páginas de un cuaderno escribiendo, por poner un ejemplo, ya usted quebrantó el sábado, porque ese día no se podía hacer nada. Había que caminar cierta distancia. Y si usted caminaba más de esa distancia, ya había quebrantado el sábado. Y entonces Jesús va más a la persona. Ellos valoraban mucho el día y eran muy rigurosos y Jesús les dice, bueno, si ustedes ven un animal el día sábado que cayó al hueco, no lo van a salvar. Hablando un poco más de la misericordia, de que una vida era más importante, salvar una vida, que de pronto el día mismo, y por eso Jesús dice, yo soy el Señor del sábado. Entonces, el camino de la verdad no es un conjunto de reglas. El camino de la verdad es algo más profundo y eso lo vamos a estudiar un poco más adelante o ya mismo. Vamos a unos textos. Primero en Santiago 1:1, vamos al principio de la carta. Santiago 1:1 nos dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago en su saludo, hablando ya que estamos hablando del camino de la verdad, porque el texto habla de alguien que se ha extraviado del camino de la verdad. Santiago se identifica a sí mismo como siervo de Jesucristo. Y un siervo era un esclavo. El esclavo no toma decisión propia. El esclavo tenía que obedecer en el tiempo de antes, tenía que obedecer a su amo y prácticamente no existía, no veía, no escuchaba, sino por los ojos de su amo. Es muy distinto ahora. Y ese siervo, una de las palabras predilectas o una de las palabras que debía usar era dirigirse a su amo con respeto y le llamaba Señor. Esta palabra, Señor, eh, hoy ha perdido de pronto bastante importancia porque hoy le decimos Señor como tal vez una norma de etiqueta a cualquier persona, al cobrador del bus, al conductor del bus, al que vende las verduras, al que te recibe en la farmacia y te vende algo. Pero esa palabra, Señor, era apropiada para una personalidad importante cuando te ibas a dirigir a un alto gobernante, ibas a conversar con él,
o cuando te ibas a dirigir al amo en caso de que fueras un esclavo. En otras palabras, ser esclavo de Cristo y andar en el camino de Cristo es no tener decisión propia, es no darle cabida a a nuestro propio pensamiento, a nuestras propias fuerzas, a nuestras propias palabras, a nuestro propio hablar, sino que sea Cristo quien viva en nosotros. Parte de los que estuvieron en la iglesia el día domingo y están aquí, es que cuando yo vaya a hablar, hable por las palabras de esa persona de quien soy esclavo, en este caso de Cristo Jesús. Que sean palabras de Dios las que yo hable, que las acciones que yo realice no sean dirigidas por mis propias fuerzas, sino que sea por las fuerzas de Dios, ni por las palabras, no sean las palabras de ninguna corriente doctrinal, que no sean palabras que hoy se utiliza mucho en las palabras de libros de psicología, que no son malos, solamente que nosotros debemos hacernos cargo que lo que sale por nuestra boca es palabra de Dios. Eso es andar en el camino de la verdad, porque muchas veces nosotros nos sometemos a muchas reglas. Tenemos que congregarnos el día domingo y es necesario congregarse. Es necesario congregarse porque necesitamos tener comunión unos con otros y necesitamos tener comunión con Cristo mismo, con Dios, con el Espíritu Santo. No es malo congregarse, pero muchas veces, muchos de los que nos congregamos estamos dentro del templo o dentro del sitio de reunión, pero estamos fuera del cuerpo de Cristo. Entonces, en comparación con el extraviado, esta persona también está en problemas con Dios. Entonces, es mucho más importante estar sometido a Cristo, que cuando yo me someto a Cristo, obedezco las escrituras, a enfrascarme en la letra muerta como lo hacía los fariseos, como lo hacía el pueblo judío, que iban más a la regla, pero desconocían el espíritu de la ley. Entonces, cuando yo someto mi vida a ese amo de quien he decidido voluntariamente ser esclavo, yo entiendo que no obedezco por cumplir una regla, sino por el agradecimiento que le tengo a ese amo, porque las cosas que hizo por mí, nunca jamás voy a tener cómo pagarlas. Es lo que les traía por hoy, hermanos. Eh, en la próxima enseñanza vamos a seguir hablando de ese camino de la verdad.